Bueno, estamos en Ezequiel, pero vamos a dar un tema variado, vamos a dar algunos temas variados. También ya terminamos con la carta a Tito los domingos y vamos a empezar con la segunda carta de Pedro. Solo también antes que empecemos con la segunda carta vamos a dar algunos temas variados. Amén. Y ya después seguiremos con Ezequiel la próxima semana. El 24 de octubre tenemos una reunión de matrimonios. 24 de octubre tenemos una reunión de matrimonios. Es sábado a partir de las 6 de la tarde. Así que haga sus planes de no faltar. Amén. Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Cuando lo tenga me dice un amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Y dice, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Hasta ahí. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre Santo, te damos gracias siempre, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por el privilegio inmerecido que nos da de poder reunirnos como iglesia, de tener tu palabra, de estos medios de gracia que nos has dado, Señor. Ha sido tu misericordia, porque siempre reconoceremos nuestra necesidad delante de ti. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, en esta tarde, que me ayudes a poder expresar tu palabra y que salgamos, Señor, edificados, consolados, exhortados y que no solamente escuchemos tu palabra, sino que la apliquemos con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. El día de hoy, mis hermanos, vamos a dar una enseñanza sistemática donde vamos a tomar varios pasajes de la palabra del Señor. Vamos a ver varios pasajes y los vamos a tomar como referencia para exponer lo que vamos a tratar el día de hoy. Repito, los pasajes que vamos a tocar el día de hoy los vamos a tomar como referencia, nada más, ¿ok? Entonces vamos a tocar un poquito el contexto, con el fin de tocarlos como referencia de lo que vamos a hablar el día de hoy, para después sacar la aplicación. Amén. Ahora, la enseñanza de hoy, quizá, hermano, va a ser un poco molesta. ¿Está bien? ¿Ok? Un poco molesta. Quizá de repente, pues a lo mejor le van a dar ganas de irse. Quizá al baño, echarse agua, ¿no? Ya le pusimos candado a la puerta. Quizá va a ser un poco dolorosa. Quizá no le van a dar ganas de acampar después conmigo, tomarse un café después. No creo, ¿verdad? Pero mi deseo en este tema es que no lo tome personal. Porque no falta, ay, lo dijo por mí, ay, por mí. No lo tome personal. ¿Ok? Mi intención no es molestarlo, no es incomodarlo, no es fastidiarlo, tampoco es darle una buena regañada, que a veces nos merecemos una buena regañada, hermanos. Amén. Nada más un amén. Y dije nos merecemos porque yo me incluyo también. Tampoco es agarrarlo a palos, hermano, tampoco es así. Tampoco son indirectas, porque son directas. ¿Ok? Así que no lo tome así. Sin embargo, sí creo que es necesario tocar algunas cosas de las cuales, si nos ponemos en orden en lo que el Señor nos hable, en estos pasajes que vamos a ver, o en estas cosas que vamos a ver, pues vamos a ser mejores servidores o cristianos, si se puede decirlo de esta manera. Amén. Ahora, también quiero enfatizar algo.
En estos puntos que vamos a tocar el día de hoy, todos los que estamos aquí, hemos fallado de una forma u otra, todos. No hay ninguno que no haya fallado en estos puntos que vamos a ver el día de hoy. Así que cuando se nombren algunos puntos, pues no señale al hermano, piense en el otro hermano o en la hermana, porque son cosas de las cuales nosotros también fallamos. Si no fallamos en una cosa, fallamos en otra. Con esto quiero decir, mis hermanos, que nadie es infalible de los que estamos aquí. No hay nadie infalible aquí. Todos fallamos en cuanto a los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Así que lo que vamos a hablar el día de hoy tómelo como consejo nada más. Tómelo como consejos de los cuales creo que es necesario tomar en cuenta y que aún si tocamos 7 consejos puede haber muchos más. Amén. Entonces tomémoslo como consejos. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos y tomémoslo como consejos. Amén. El tema de hoy es cuando me congrego, o sea, cuando vengo a la iglesia. No es una pregunta, ¿cuándo me congrego? Y leemos el pasaje de 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Lo leemos de nuevo? Dice, ¿qué hay? Pues, hermanos, una pregunta, cuando os reunís. En este texto con el que comenzamos, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, después de dar un sinfín de amonestaciones y exhortaciones que por supuesto él no iba a pasar por alto, porque no lo pasa por alto, ¿verdad? Si usted lee la primera carta de los Corintios, usted va a ver que él es claro, es conciso y todo el desorden que había en la iglesia, pues él lo puntualiza, no lo pasa por alto. Entonces, en este verso con el que comenzamos, el apóstol Pablo, después de dar un sinfín de amonestaciones, que por supuesto él no pasa por alto, en este verso del capítulo 14, del que leímos, hace una pregunta retórica a los hermanos de la iglesia de Corinto. Les hace una pregunta retórica. Ya le dio las amonestaciones y le va a seguir dando amonestaciones, y entre medio de esto hace una pregunta retórica. La pregunta es, ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís. Este no es un saludo, es una pregunta que él está haciendo. Esta pregunta retórica que les hace el apóstol Pablo, mis hermanos, a estos congregantes de la iglesia de Corintio, es con el propósito que después de recibir todas esas amonestaciones que ha venido dando, después de exponer todos esos errores en los que habían caído estos congregantes, se analicen. Porque usted y yo vamos a fallar, hermanos, como congregantes. A la hora de tener comunión unos con otros, a la hora de muchas cosas en la iglesia, quizá vamos a fallar. ¿Verdad que sí? Entonces, el propósito es, después de esta pregunta retórica y después de todas estas amonestaciones y errores en los que habían caído estos congregantes, se analicen, se examinen si a la hora de congregarse lo estaban haciendo bien. ¿Cuál es el contexto de este verso? El contexto de esta pregunta retórica es que estos congregantes de la iglesia de Corinto, es que a la hora de congregarse no lo estaban haciendo bien. Porque usted ve todas las amonestaciones que él da. Es una de las cartas donde él amonesta más. ¿Cierto? Por lo tanto, repito, el apóstol Pablo quiere que se analicen, se examinen si a la hora de reunirse lo están haciendo de una manera adecuada. Amén. Cosa que usted y yo lo tendremos que hacer constantemente. Ahora, en la palabra del Señor, mis hermanos, el Señor nos dice la forma cómo cada uno de nosotros debemos de presentarnos cuando asistimos a un culto público. Él nos dice la forma. Nosotros no nos vamos a poner a inventar nada aquí. Porque Él nos dice la forma. ¿Sí o no? Amén. Es decir, el Señor nos da pautas, nos da un patrón a seguir. El Señor nos da la forma de qué hacer y qué no hacer. El Señor a través de su palabra nos marca cómo nosotros debemos de venir a la iglesia. En la palabra del Señor se nos da, mire bien hermano, una serie de detalles que pareciera
que no son tan importantes, pero todo es importante. Todo es importante a la hora de venir al culto. Entonces, en la palabra del Señor se nos da una serie de detalles que como cristianos deberíamos de cumplir. Más sin embargo, si esos detalles que les nombraré, que son 7 puntos los que voy a tomar, y que puede haber mucho más, hermanos, si no los tomamos en cuenta, quizás, hermano, quizás será un obstáculo para que podamos crecer como iglesia, para que podamos madurar de una manera personal. Y estos puntos que vamos a hablar, pues tienen que ver con mi vida cristiana. Pregunta: ¿qué detalles deberíamos de corregir a la hora de congregarnos? Ya que de la misma manera, en esa pregunta retórica que les hace el apóstol Pablo a los corintios, les traía en evidencia que cuando se congregaban no lo estaban haciendo bien. Ahora, ¿qué detalles? Les dije que cada texto lo iba a tomar como referencia, ¿amén? ¿Verdad que sí? Bueno, les nombraré algunos puntos o pequeños detalles que deberíamos de considerar, corregir en caso de que estemos fallando. ¿Amén, hermanos? Número 1. ¿Qué detalles deberíamos de corregir a la hora de congregarnos? Número 1. No llegar tarde a la reunión. No llegar tarde, llegar temprano. ¿Qué le dije al principio? No es algo personal. Amén. Estamos muy callados, hermanos. Muy serios. Es el calor, ¿verdad? Éxodo 29:41. No sé si el hermano puede poner los pasajes bíblicos ahí, si se puede, si no está bien. Hechos 3, Salmo 134, versículo 1. ¿Usted cree que debería de corregir en su asistencia llegar temprano, hermano? Éxodo 29:41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. La versión lenguaje actual dice: con el cordero de la mañana me ofrecerás 2 kilos, y más abajo de ese texto dice: con el cordero de la tarde harás exactamente lo mismo. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración. La versión lenguaje actual dice: un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. Salmo 134:1 dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. La versión Palabra de Dios para Todos dice: alaben al Señor todos ustedes siervos del Señor que trabajan por la noche en el templo del Señor. Mire cómo lo dice, ¿eh? Ahora, ¿qué vemos nosotros en estos 3 pasajes, mis hermanos? Que pareciera que no tienen relación, ¿verdad? Pero algo tienen relación. Vemos que aunque en el verso de Éxodo 29:41 habla de los sacrificios, también vemos que aunque Hechos 3 habla de cómo Pedro y Juan subían a la hora de la oración, y también vemos que aunque en el Salmo 134 el salmista inste a que los que se congregan alaben a Dios, en estos 3 versos lo que tienen en común es que había un cierto horario. Había un cierto horario. Repito, en Éxodo 29:41, aunque habla de los sacrificios, en Hechos 3, aunque habla de cómo Pedro y Juan iban a la oración, y en el Salmo 134, aunque el salmista insta a alabar a Dios en su santuario, en estos 3 versos vemos que lo que tiene en común es que había un cierto horario. Usted lo puede notar. ¿Sí o no, hermanos? Pregunta. ¿Los sacerdotes que iban a hacer sacrificios podían llegar a cualquier hora? ¿Podían llegar a cualquier hora? Por sentido común se entiende que había un horario. ¿Verdad que sí? 2. Pedro y Juan, cuando iban a la hora de la oración, ¿iban a cualquier hora?
No, el templo tenía 3 horarios establecidos. Y 3, el salmista en el Salmo 134 nos da un cierto horario del día. Sí, dice los que están en la casa de Jehová, lo que está es por las noches. Pregunta, ¿usted cree que en estos 3 versos, los que ofrecían sacrificios como en Éxodo, los que iban a la oración como en Hechos, y los que se reunían por las noches, llegaban barriéndose? ¿Usted piensa que así pasaba? Que llegaban los sacerdotes, ay, se me hizo tarde, pero llegué 2 minutos después de la hora del sacrificio. ¿Usted cree que llegaban así? Sí, lo creo, ¿no? Quizás no. Lección, llegue temprano. Hermano, llegue temprano. Hermana, llegue temprano. Pastor, llegue temprano. Es para todos. Yo no creo que los sacerdotes a la hora del sacrificio llegaban barriéndose. Y llegué, pastor. 5 minutos tarde, pero llegué. Vamos a hacer los sacrificios. Yo pienso que no era así. Ahora, ¿qué importa lo que yo pienso, verdad? Sino lo que dice la Escritura. Pero por sentido común se entiende que había horarios. ¿Cuál es la lección, hermanos? Lleguemos temprano. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que quizá llegar al culto entre semana y los domingos cuesta llegar temprano al servicio. En ocasiones sale uno tarde del trabajo, eso se vale, porque sale tarde uno del trabajo, eso se tiene que entender. Eso no vamos nosotros a decir algo en contra de eso, porque se tiene que entender de que de repente sale uno tarde del trabajo, se vale, se le atraviesa el tren a uno, el tráfico, o el freeway ya está lleno de repente. Pero llegar tarde porque la hermana no está lista ya que se está alisando el pelo, pues no, hermano. Llegar tarde porque se está haciendo las uñas de las manos, pues tampoco. Llegar tarde porque se está haciendo las uñas de los pies, tampoco. Llegar tarde porque tarda 2 horas en pintarse o en arreglarse, pues tampoco. Llegar tarde porque a la mera hora del culto se le ocurre lavar los trastes, lavar la ropa, o el hermano se le ocurre lavar el carro a la hora del culto, o se le ocurre arreglar cosas pendientes no urgentes a la hora del culto, pues tampoco, hermanos. ¿Verdad que no? La lección es que no importa a qué hora sea la reunión, no importa si es a las 10 de la mañana, si es a las 11, si es a las 2 de la tarde. Lo que importa es que como cristianos a la hora de reunirnos debemos de estar puntuales y estar puntual es estar antes de que comience la reunión. Eso es estar puntual. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en un culto de principio y fin, todo es importante, hermanos. Ejemplo, abrir el servicio es importante. Celebrar los cantos de adoración es importante. Ofrendar es importante. Escuchar el sermón es importante. La despedida es importante. Hay personas que se salen y todavía le estamos despidiendo. Todo es importante. ¿O no es importante, hermano? ¿Verdad que todo es importante? Ahora, yo le puedo demostrar a usted que a reuniones importantes usted sí llega temprano. Ejemplo, al trabajo. A una corte. Tanto así que en ocasiones he escuchado decir, después de un culto de domingo, ¿verdad? Ya vámonos porque mañana hay que madrugar. Y los niños tienen que ir a la escuela. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con prioridades. Es cuestión de preferencias.
Esto tiene que ver con necesidades que las consideramos primarias. Pero a la iglesia puedo llegar 10 minutos, 15 minutos tarde. Repito, si es por el trabajo se vale, si es una emergencia se vale, pero por negligencias, no, mi hermano. Porque quiera o no, eso es parte de nuestro testimonio. Consejo, llegue temprano, seamos puntuales. Predispóngase, hermanos, un día antes, predispóngase a llegar temprano, ya que el llegar temprano a la reunión también tiene que ver con nuestro testimonio. Si a la hermana le cuesta arreglarse con anticipación, prepárense. Amén. Mire que nosotros comenzamos siempre 5 minutos después de la reunión. Yo creo que ya no debería de ser así. Yo creo que deberíamos de empezar a la mera hora. Si empezamos a las 7, a las 7 y no más. A las 2, a las 2. A la mera hora. A esa hora deberíamos de comenzar. Creo que eso ya lo tenemos que cambiar para el próximo domingo. Entonces, en estos versos que leímos de Éxodo, Hechos y el Salmo 134, ¿usted cree que había ciertos horarios? Por sentido común, había ciertos horarios, claro que sí. Repito, imagínese al sacerdote llegar barriéndose a la hora del sacrificio. Así que, hermanos, predispóngase para llegar siempre a tiempo. 2. ¿Qué otro detalle deberíamos de corregir a la hora de congregarnos? No olvidar nuestras Biblias. Qué bueno que aquí la mayor parte los trae. Hay que traer nuestras Biblias. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo les hago una pregunta, mis hermanos. Si alguien no trae Biblia, ¿cómo va a cotejar las citas que estamos dando? ¿Cómo? La pantalla, dice. Apague la pantalla, hermano. No, déjela ahí. Pastor, traigo la Biblia en el teléfono. El teléfono. Ay, el teléfono. Sí, pero yo siempre he pensado que está mal que tengamos nuestro teléfono abierto leyendo la Biblia en un culto. ¿Por qué? Porque entran mensajes, textos, Facebook, WhatsApp. Y tanta cosa, hermano, que nos distrae. Porque somos bien fáciles de distraernos. Ahora, mire bien, se entiende que una persona nueva de repente viene sin Biblia. Pero alguien que lleva años en el Evangelio, hermano, pues no. No. Pastor, ¿pero qué tiene que ver el texto de Juan 5:39 con traer la Biblia? Tiene que ver, ya que en el contexto de nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los fariseos que escudriñen. Le está diciendo que abran las Escrituras del Antiguo Testamento, ya que estas testifican de Cristo. Bueno, de la misma manera, mis amados hermanos, nosotros al traer nuestras Biblias estaremos cotejando que el mensaje que se nos da a cada sermón sea cristocéntrico. Así es. Pues tenemos que abrir nuestras Biblias y cotejar el texto. Aunque a veces se ponen a leer, ya ni ponen atención al predicador. Y están lee. Lean su casa, aquí coteje el texto nada más. Amén. 3. ¿Qué otra cosa deberíamos de corregir a la hora de congregarnos? No venir desvelado. Para que no se duerma en el culto. Efesios 5, del 15 al 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y mire lo que sigue diciendo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuál es el contexto de este verso de Efesios 5:15? El contexto es que estos congregantes de la iglesia de Éfeso, en vez de aprovechar el tiempo llenándose del Espíritu Santo,
no lo estaban haciendo, no estaban aprovechando el tiempo. Pregunta, ¿pasa algo similar en este tiempo, hermanos? Sí. A veces no aprovechamos el tiempo nosotros. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ejemplo, número 1. Porque es para todos, hermanos, ¿ok? Para mí, para usted, para todos. Número 1. Cuando nos desvelamos todos los sábados a las 12, 1, 2 de la mañana, tomando café y platicando lo que no edifica, esto habla de que no estamos aprovechando bien el tiempo. 2. Cuando no aprovechamos bien el tiempo, cuando nos desvelamos en el teléfono 12, 1, 2 de la mañana, texteando. 3. Cuando no aprovechamos bien el tiempo, cuando nos desvelamos estando en el teléfono 12, 1, 2 de la mañana, donde hasta los ojos se nos ponen como arcoíris con esas maratónicas de Netflix y de TikTok. Pregunta, ¿con qué disposición vamos a venir a la reunión si venimos muy desvelados? ¿Con qué disposición? Con ninguna, hermano. Con ninguna, porque no estamos aprovechando el tiempo. Ahora, si usted lo aprovecha, gloria a Dios. Pero repito, si nos desvelamos 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, los sábados, ¿con qué disposición vamos a venir a la reunión si venimos muy desvelados? ¿Con qué disposición vamos a venir? Y todo por no aprovechar bien el tiempo. Respuesta, lo más seguro es que te vas a dormir en el servicio. Eso es lo más seguro. Lo más seguro es que el sermón te va a parecer aburrido. Lo más seguro es que vas a sentir que con el sermón yo te voy a estar haciendo piojito. Van a estar intranquilos. Van a estar desesperados. Y si tienen hambre, a cada rato mirarán a qué horas va a acabar el hermano y no vas a aprovechar el sermón. Son consejos. Predispóngase un día antes, no se desvele mucho cuando vaya a venir al culto. Consejo, cuando vaya a venir al culto un día antes, no se desvele mucho para que aproveche bien el tiempo de reunión. Duérmase a las 6 de la tarde, no, tampoco, ¿eh? Asegúrese que venga bien descansado para que no se duerma a la hora del culto. Y si tiene hambre, coma algo antes, para que se venga bien despierto, comidito y aproveche bien el sermón. 4. ¿Qué otro detalle deberíamos de corregir a la hora de venir al culto? Fíjese bien, hermano. No se enoje antes de venir al culto. No nos enojemos. Eso es para todos. Cuídese. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Maledicencia y toda malicia. Mis hermanos, en estos años que tengo de pastor, me ha tocado ver que muchas veces, por un pequeño desacuerdo, unos minutos antes de venir al culto, se generan grandes discusiones sin sentido. Grandes discusiones sin sentido. Es decir, ya es hora de venir al culto y de repente hay una pequeña diferencia con el esposo, con la esposa, con los hijos. Venimos en el carro, nos ponemos a gritar, se enojan y dicen, ya no vamos al culto. ¿Qué consejo da el apóstol Pablo? Quítese de vosotros todo enojo y gritería. Amén. ¿Le ha pasado eso? Pues ha pasado eso. Número 5. Ya vamos a acabar, hermano. ¿Qué otra cosa deberíamos de corregir si estamos haciendo mal a la hora de congregarnos? ¿Qué otra cosa? No olvide su ofrenda. 1 Corintios 16:2.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. 1 Corintios 9:7, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pregunta, mis hermanos, ¿la palabra del Señor nos ordena ofrendar? Sí. ¿Nos manda a ofrendar? Sí. ¿Es un mandato? Sí. Es decir, aunque la ofrenda es algo voluntario, donde ahora el Señor trata con la generosidad de cómo está nuestro corazón, el Señor nos manda a ofrendar. Es parte del culto. Es más, ofrendar, hermanos, es un privilegio que se nos dio por gracia. Por lo tanto, no cerremos nuestra mano a la hora de dar en la iglesia. Yo sé que la mayor parte de aquí ofrendan, gloria a Dios. Pero es un recordatorio, es un consejo nada más. Amén, hermanos. Amén. Ahora mire bien. Le voy a decir algo y no se vaya a malentender con esto que le voy a decir, ya que esto ocurre en muchos cristianos o en iglesias. ¿Ok? No lo vaya a malentender. Hay ocasiones, escuche bien, hay ocasiones que somos bien fieles a la iglesia y está bien. Mas sin embargo, a pesar de que somos bien fieles a la iglesia, somos bien ingratos olvidándonos de nuestros padres. Repito, hay ocasiones que somos bien fieles a la iglesia y está bien. Mas sin embargo, a pesar de que somos bien fieles a la iglesia, somos bien ingratos olvidándonos de nuestros padres. En ocasiones nos olvidamos de algún familiar enfermo. Nos olvidamos de aquel abuelito, abuelita que nos cuidó de niños. Y cuando estas personas están necesitadas, porque regularmente siempre lo están, cuando ellos se dan cuenta que somos bien fieles a la iglesia y a ellos no se les ayuda, le estamos dando mal testimonio. Les damos mal testimonio. ¿Verdad que sí? Pastor, entonces lo que iba a dar a la iglesia se lo doy a ellos. No, no es así. Tenemos que entender que Dios provee para todo. Así que no cerremos nuestras manos. Dios provee para todos. Amén, hermanos. Ofrendamos, pero no nos olvidemos de nuestros familiares, papá, mamá. Consejo: dejemos ese pretexto que nos cuesta dar. Es que me cuesta dar. No, eso no es cierto. Porque pagar los zapatos de 200 no nos cuesta, ¿verdad? Pagar el celular de 800, eso no nos cuesta, no nos pesa. Pagar esos tickets de restaurante de 200, eso no nos cuesta, no nos pesa. Pagarnos esas vacaciones de $3,000, eso no nos pesa. Pagar esas bolsas de $500, eso no nos pesa. Así que, mis hermanos, no podemos andar con unos zapatos de $200 aquí, que usted los puede tener, y allá la abuelita o la mamá está en necesidad. Eso no puede ser. Eso no habla bien de nosotros. El Señor provee para todo, así que demos a la iglesia como lo manda la palabra del Señor y no cerremos nuestras manos a nuestros familiares necesitados, padres, madres, abuelos, etc. ¿Está muy bien? Número 7, ya vamos a acabar. ¿Qué cosas deberíamos de corregir como iglesia a la hora de congregarnos? Número 7, tener más comunión unos con otros. Lo tuvimos este fin de semana, pero ya teníamos mucho que no teníamos. Efesios 4:13, mire lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos.
Todavía nos falta mucho que crecer, hermanos. Ahora mire, una de las razones de por qué nos reunimos como iglesia es que también, porque somos miembros de un solo cuerpo, y como cristianos deberíamos de involucrarnos y relacionarnos unos con otros. Eso es comunión, es koinonía. Una de las razones por qué el Señor fundó su iglesia también es para eso. Para que podamos involucrarnos unos con otros y relacionarnos y tener esa comunión, esa koinonía. Repito, el fin de semana lo tuvimos, pero ya teníamos mucho tiempo que no lo hacíamos. En Hechos 2, capítulo 2, la Escritura dice que tenían comunión unos con otros. Y la palabra comunión en griego es participar o tener compañerismo. Y repito, nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia también para que tengamos comunión unos con otros. Mas sin embargo, mis hermanos, en la iglesia de una manera general, algunos cristianos como que no les gusta involucrarse. Eso no está bien. ¿Verdad que no? Como iglesia, hablando de esta iglesia local. No sé si son cristianos incógnitos, de la secreta. Cuando como cristianos somos llamados a compartir nuestra fe y donde a la vez debemos de soportarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Debemos sostenernos unos a otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Debemos orar unos por otros. Debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. ¿Verdad que sí, hermanos? Pues, sin embargo, hay personas que piensan así. Dicen, yo no me junto con nadie para evitar problemas. Para evitar problemas. Ay. Ahora, la solución no es juntarnos con los demás, hablando de la congregación local. La solución es que tú no seas el problemático. Esa es la solución. Yo no me junto con tal persona porque yo no quiero problemas. No, es que la solución no son los demás, es que tú no seas problemático. Esa es la solución. ¿Sí, sí o no, hermanos? Porque hay personas que así son. Yo con nadie me junto, porque yo no quiero problemas. Y son cristianos así como que, híjole, no los toques, porque. Pero esa no es la solución es que tú no tienes que ser el problemático. Porque le voy a hacer una pregunta, escucha bien, hermanos. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, no es problemático? Usted tiene su lado malo también. Usted es medio roñoso también con algunas cosas. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros no es problemático? Todos los que estamos aquí, por más serio que lo veas o por más seria que la veas, tienen un nivel de dificultad. Todos. Todos tenemos un cierto nivel de ser roñosos. Todos tenemos un lado donde nos podemos disgustar. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos un lado difícil. Aunque usted ore ahí 3 horas y, muy espiritual. Amén, tiene que ser espiritual. Pero usted tiene un lado difícil también. Tiene su lado difícil, tiene su área. Sí, así es, amén. ¿O no? Amén. Dice, hasta que lleguemos a la estatura. Todos tenemos un lado complicado. Usted tiene un lado, yo también, pastor, sí, yo también tengo mi lado complicado, mi lado roñoso, no crea que no. Sí, hermano. Usted también lo tiene. Pero no se quiere juntar con nadie para evitar problemas. Bueno, pues entonces analícese. A lo mejor usted es el problemático. Mire, hermanos. Aunque todos tenemos un lado complicado, lo importante es que aprendamos a ser pacificadores y no armadores de problemas. Lo importante es, mis amados hermanos, es que aprendamos a pedir perdón y seguir adelante.
a soportarnos. Amén. Porque yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de ustedes, de los que estamos aquí, no ha tenido un problema con un hermano o una hermana de la iglesia? ¿Quién? Bueno, le recuerdo que su esposo es su hermano en Cristo. Y su esposa, y ese sí lo conoce y nos conocen. Eso sí. ¿Quién de ustedes no ha tenido un problema con algún hermano o hermana o con el pastor? Mire, hermano, todos, le voy a decir algo, ya que dijo amén el hermano. Mire, yo de repente yo tengo diferencias con los ancianos también, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que ya somos enemigos. Ya no le voy a hablar, porque no piensa como yo. Y algunos así actúan. Como no piensa como yo, ya no le hablo, ya no eres de mi grupo. Eso es inmadurez, hermano. No por eso, mis hermanos, porque yo tengo una diferencia con el hermano William, con el hermano Gustavo, con algún hermano que, ya no, ya. Como no piensas como yo, ya. Yo mi grupo y tú para allá. No, eso es ser inmaduros. Gloria a Dios. Hay ocasiones que tenemos diferencias de opiniones en cuanto a temas de doctrinas no primarias, específico, en cuanto a temas de doctrinas no primarias, y no por eso somos enemigos. Hermanos, son cosas normales que pasan. Son cosas normales. Y no por eso nos vamos a decir, ya no le voy a hablar, le voy a sacar la vuelta, porque no piensa como yo. Es ser un niño en Cristo. Ya con 30 años en el Evangelio y con esas cosas. Tú porque no piensa como yo en temas no de doctrinas primarias. Ahora mire lo que le voy a decir, porque este punto 7 habla de que somos llamados a tener comunión. El error que se da en las iglesias, ya sea iglesias numerosas o pequeñas iglesias con pequeña membresía, en ocasiones nada más queremos socializar con un grupo. Como decir, voy a socializar con los que me caen bien. O voy a socializar con los que tienen cierto perfil como yo. O voy a socializar con los que piensan como yo, con los demás no. Ese es un error. Eso es un error. La vida de la iglesia en sus inicios habla de comunión sin discriminación. Consejo, tengamos comunión unos con los, participemos. Eso es koinonia, participar. Hay que quitarnos de la idea de que yo no me junto así, pues no quiero tener problemas con nadie y se va y con nadie, a nadie quiere saludar. No. Tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que orar unos por otros. Amén, hermanos. Amén. Bueno, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios ya. A manera de aplicación, hermanos. A manera de aplicación. ¿Cómo está tu puntualidad? ¿Cómo está nuestra puntualidad? A manera de aplicación, ¿cómo nos presentamos a la hora del servicio público? ¿Dispuestos? A manera de aplicación, ¿cómo nos presentamos o nos prestamos a tener comunión unos con otros? A manera de aplicación, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? Aprovechemos, hermanos, el tiempo de reunión. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Todos los que estamos ahí, aquí, si no fallamos en una cosa, fallamos en otra. Así de que perseveremos.